Hey traders, bienvenidos todos a este repaso técnico educativo del mercado Forex, del mercado del SP500, el IBEX 35, el oro, el petróleo y NatGas. Pues les habla Leandro Andrada y bueno, lo primero comentarles que estamos a 2 días de Navidad, tercera semana de diciembre. Desearles a todos un excelente tiempo en familia, una excelente Navidad y comenzamos nuestro análisis técnico. Bueno, vamos a comenzar por el DXY, como hacemos siempre. Lo primero que quiero y me llama la atención es el soporte en el que estamos. Ya sabemos que estamos en una zona para nosotros de debilidad del DXY. Eso no significa que no haya soportes. Tenemos que tener cuidado con eso. La debilidad del DXY significa que deberíamos de buscar nuestros niveles de resistencia para situar nuestras posibilidades en los mercados. En principio el DXY está en un área importante de soporte, para lo cual lo primero que tiene que hacer pueden ser dos cosas para que nosotros podamos estar dentro del mercado. Lo primero, fracturar. Es la primera posibilidad para fracturar este área claramente de soporte y a la vuelta tomarlo como resistencia en un posterior testeo, ¿no? Y si no hace ese movimiento, pues nosotros no podemos intentar vender dólar porque estamos en este soporte, al menos el DXY. Segunda posibilidad que tenemos, bueno, pues ya vemos aquí, bueno, la primera resistencia, tenemos una resistencia menor en torno a ese área, fíjense como de hecho ya ha sido pues aquí resistencia, soporte, soporte, soporte y resistencia anterior. Por lo tanto, segunda posibilidad que realmente venga a fracturar este área que tenemos aquí para nosotros de resistencia y aquí poder tomarlo en intradía nuestras posibilidades de continuación de movimiento. ¿Qué podría ser? Los que les comentaba también, porque podría darse otra situación y es que realmente, como les decía, fracturase este área. Si fractura este área y se situara, por encima de ella tendríamos que tener cuidado porque el movimiento del dólar podría ser aún sostenible y producir una serie de pivotes de máximos y venir a visitar este otro área que tenemos aquí de anterior resistencia. Ahora el precio estaría por debajo y para nosotros es un área de resistencia, un área que ya fue tanto resistencia como soporte, como ven aquí. Y bueno, pues tendríamos esas posibilidades que comentamos. Continuamos con el dólar peso mexicano. Dólar peso mexicano importante. El dólar peso, ya comentábamos la potentísima resistencia que teníamos en torno a este área, que no convenía estar en posiciones claramente de compras en este cruce dólar peso y efectivamente, bueno, al cabo de exactamente, ahí lo ven, 12 barras, 12 días, nos hemos ido hacia abajo, ¿no? Por ahora nos hemos ido hacia abajo y a puntito estamos de fracturar este pivote de mínimos. Bueno, mi plan sería claro, ¿no? Buscar posibilidades en resistencia, en zona débil, en zona de ventas. Fíjense la fortaleza extraordinaria que demuestra el peso, continuación de tendencia. O bien, por ahora tenemos que tener cuidado, a 2 días de Navidad, ahí estaríamos en este soporte resistencia, en este área. Fíjense que ya podría ser soporte. Luego, si el precio está en torno a soporte, no conviene tampoco. Deberíamos esperar a que el precio hiciera un pequeño movimiento hacia abajo y luego ya sí venir a testearlo como resistencia. Ahí podríamos situar nuestras posibilidades con nuestro sistema de trading perfectamente en intradía a favor de la tendencia que se está desarrollando. Vamos a continuar con el dólar australiano, cruce de dólar americano neutral. Estaríamos totalmente en rango. Fíjense cómo se ha quedado dentro de lo que es nuestro ciclo de mercado, se ha quedado en rango este dólar australiano, cruce de dólar americano y estaríamos a la espera. Aquí no hay posibilidad ninguna de tendencia, como ven. De hecho, ya llevamos 6 días contando el de hoy en rango. Bueno, lo primero que tenemos que esperar es o bien si sale por arriba o bien si fractura por abajo. Fíjense, una vez que ya fracture estaríamos en esta posibilidad de zona débil, zona de ventas, para lo cual podríamos esperar un movimiento a zona de resistencia y ahí así, si fractura por arriba, podríamos esperar un movimiento nuevo a zona de soporte y ahí así situar nuestras posibilidades o bien, como digo, por encima de compras o bien por debajo, lógicamente, de ventas. Ahora mismo estamos en este área que para nosotros es un área
bueno, pues de soporte, ¿no? Es un área de soporte, y está soportado. De hecho, es lo que está soportado el dólar australiano, cruce dólar americano, pero ninguna posibilidad de tendencia. Deberíamos de estar al margen. Bueno, euro dólar, seguimos con el euro dólar hacia arriba, por ahora, por encima de esta directriz ascendente interesante, y mientras que se produzca eso, bueno, pues por ahora fíjense que estamos con posibilidades de compras, pero cuidado porque estamos en un área conflictiva, en un área de resistencia importante. Fíjense cómo ya produjo resistencia, soporte, resistencia y ha venido a buscarla. De hecho, está aquí el área todavía, bueno, pues el euro dólar en ese área de posibilidades de venir a visitar este área de soporte, como les digo, este área de soporte, y posibilidades de continuación de movimiento. También podría suceder que fracturara nuestro área y utilizarlo lógicamente como resistencia a la vuelta para tratar de tener nuestras posibilidades de continuación de movimiento en el caso que se diera ventas, es decir, exactamente sería por debajo de ese nivel que están viendo ahora en la pantalla. Mientras que estemos por encima, pues lógicamente buscaremos nuestras posibilidades de compra de continuación, de visita al siguiente nivel. Fíjense, el siguiente nivel de soporte-resistencia lo tendríamos muy cerquita en el euro dólar. Bueno, libra dólar, muy parecido al dólar australiano, cruce dólar americano, es un cruce, bueno, pues estamos en rango dentro de nuestro ciclo de mercado, tendríamos que esperar, no hay posibilidad de tendencia en este cruce, a ver si realmente quiere fracturar por arriba y utilizar como soporte hacia arriba, o fracturar por abajo y en la vuelta, bueno, fracturar el nivel por debajo como luego tomarlo como resistencia y tratar de buscar nuestras posibilidades de ventas. En todo caso, si se fijan, ya estamos en un nivel importante igual de soporte. Aquí también fue soporte, aquí también fue, perdón, de soporte aquí fue resistencia, aquí también fue soporte. Y como ven, efectivamente, venir a la libra a buscar este nivel puede ser peligroso. Incluso, si se fijan, podemos tener una figurita de hombro, cabeza y posibilidad de hombro con fractura, con lo que nos llevaría con posibilidades reales hacia abajo de la libra dólar, fortaleza del dólar, debilidad de la libra. Recuerden que el DXY hemos analizado que está en ese soporte, luego cuidado con eso, ¿no? Que todas las condiciones se podrían dar. Tenemos el siguiente cruce, dólar neozelandés, cruce dólar americano. Bueno, como el dólar australiano igual está en sus niveles de rango, deberíamos de esperar a que este cruce saliera o bien por encima con posibilidades de compras al siguiente movimiento de testeo a soporte. Las compras siempre debemos de intentar hacerlas sobre soportes y las ventas siempre sobre resistencias o por debajo de resistencia, mejor dicho. Luego, si fractura este nivel, fíjense que es un nivel importante de soporte-resistencia, lo pueden ver en los históricos, aquí lo pueden ver claramente en el gráfico, como también fue resistencia, soporte importante, vendría a buscarlo como resistencia si lo fractura, y posibilidades de ventas en este cruce dólar neozelandés con el dólar americano. Dólar CAD, seguimos en rango brutal, importante resistencia del dólar CAD en la zona de los, bueno, aproximadamente 1.3700, 1.3710, ahí lo ven, marcada, importantísima. No hay posibilidad, estamos en una zona de compras de este cruce, estaríamos por encima del ciclo de mercado, pero tenemos sobre la cabeza una potentísima resistencia que no consigue fracturar. De hecho, ya fíjense que llevamos 18 días, está totalmente en rango este cruce, deberíamos de estar totalmente a la espera de qué sucede. La única posibilidad que tenemos en este dólar CAD realmente es que se venga a zona de débil del cruce, ¿no? Fortaleza del CAD, debilidad del dólar, sería fracturando nuestra línea de soporte, que la podríamos tomar como resistencia a la vuelta, o bien que realmente definitivamente consiga el cruce fracturar esta potentísima resistencia, que además que ya ven que fue en los históricos un soporte anterior y una resistencia anterior, por lo que es una potentísima resistencia, y venir a buscarla como soporte. Repito nuevamente, las compras a ser posibles en soportes y las ventas en resistencia, niveles de resistencia. Dólar franco, gran correlación con el DXY, importante rebote desde un área de histórico soporte, un área importante anterior. Fíjense aquí cómo se ve claramente resistencia, cómo produjo resistencia, como soporte hacia arriba. Bueno, soportado totalmente el dólar franco. Posibilidades de resistencia. Bueno, la primera posibilidad de la resistencia la tenemos exactamente ahí, en este área.
Fíjense este área como, bueno, pues sería la primera posibilidad que tendríamos de incorporación a la tendencia. Es decir, si el dólar franco viniera a visitar el área, posibilidades de ventas en este cruce, continuación de la tendencia. De hecho, ya ha sido todavía, bueno, pues aquí lo ven como resistencia, soporte y soporte anterior. Está claramente soportado, ha realizado aquí, bueno, pues si hago un zoom, lo ven claramente, una especie de doble suelo, ahí lo tienen, una especie de doble suelo, y bueno, la posibilidad de ese rebote dólar franco, bueno, pues me amplía a mí en la idea. Ahí lo tienen, me ampliaría a mí la idea, ¿no? de ese DXY fortaleza, gran correlación con el DXY, el dólar franco. Y bueno, por ahora, mientras que estemos por encima de este soporte, para mí las posibilidades todavía son crecientes en el dólar, al menos hasta la siguiente área de resistencia. Dólar yen, movimiento brutal del BOJ, del Banco de Japón, del otro día, ya comentando que, bueno, parece que le preocupa la inflación ahora, que iba a tener en cuenta algo tipo de interés y demás. Ya saben, el dólar yen muy manipulado por el BOJ en este área, por este área, por este área, por este área nuevamente. Tengan cuidado con este cruce, no se opongan al movimiento del BOJ, por ahora es totalmente y claramente descendente. Lógicamente no podemos correr detrás del precio, no es conveniente estar comprados tampoco, porque serían ir en contra, tampoco vendidos, no es conveniente correr detrás del precio. Fíjense que estamos en un área importantísima de soporte, resistencia. Aquí tuvo, bueno, por cierta resistencia, soporte, el precio está por arriba, luego para mí siempre será un soporte. Nuevamente esperaría el precio a la resistencia que habíamos marcado, ¿no? Como posibilidad. Si esta resistencia fuera efectiva, bueno, pues tendríamos ese ping-pong en el dólar cruce con el yen japonés. Aquí tendríamos ese ping-pong, posibilidad de vuelta, ¿no? Y ahí podríamos utilizar en intradía nuestras perspectivas de ventas en este cruce. Y si por supuesto este cruce se corta la resistencia, bueno, posibilidad de que continúe hacia arriba el cruce y posibilidad de compra, fortaleza del dólar. Fíjense que ahora además estamos hablando de una mini fortaleza del dólar en el DXY, luego la posibilidad de rebote al área de resistencia está ahí, ¿no? Bueno, el SP500, cuidado con el SP500, muy breve. Resistencia del SP500 en este área claramente definido por los históricos como área de resistencia, también soporte. Aquí lo vemos claramente como soporta, resistencia, soporte y resistencia. Se acabó el rally de Navidad, a no ser que el SP500 realmente fracture este área. Potentísima resistencia, como ven, en lo que podría llevarnos a buscar los mínimos, que es la posibilidad de soporte. Como les he dicho, nuestras ventas en resistencia, un buen área para obtener posibilidades de ventas y continuación de la posible tendencia. Que no funciona, bueno, nuestras invalidaciones estarían por encima ligeramente, y si hay vuelta del SP500 a zona de compras, bueno, trataríamos de buscar de nuevo las compras, mientras que estemos por debajo de esta potentísima resistencia. Tiene lógica que como traders busquemos las posibilidades de ventas y los soportes que se puedan dar en el mercado. Tendríamos dos tipos de soporte: el primero buscando los mínimos, como hemos dicho, y el segundo sobre el área que ya hemos comentado, un soporte menor que, bueno, podría producir algún rebote, pero luego a buscar, como digo, el final, ¿no? El soporte final, que es los mínimos. IBEX 35, cuidado que ya ha asomado la patita. Aquí tenemos un pivote por debajo de ciclo de mercado. Fíjense cómo apunta el indicador a ventas. Posibilidad de figurita, la reconocen, ¿verdad? Hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro de este IBEX 35, que puede efectivamente continuar con el movimiento del SP500 hacia abajo. Posibilidades, todas ellas. Por ahora es un área de soporte, cuidado. Para hacer ese movimiento yo esperaría realmente la fractura de esta línea. Estamos en zona de compras por ahora y estaríamos soportados. Fíjense que estaríamos ahí en ese área de soporte-resistencia. El IBEX está por encima de esta, bueno, pues vemos resistencia, soporte, pero no le veo muy sostenible tal y como están las circunstancias. Oye, podría ser que el IBEX 35 fuera hacia arriba, pero no sería mi movimiento. Prefiero estar al margen de ese movimiento y solo y exclusivamente esperar a ver si el IBEX 35 fractura mi área que la tendremos aquí de soporte. De hecho, fíjense cómo el movimiento lo tendríamos apuntando a este área, y
si se diera esa circunstancia, esperaría perfectamente un rebote al área, bueno, pues a un área interesante de resistencia como tendríamos para ubicar o situar mis posibilidades de ventas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tratar de continuar el movimiento en el IBEX 35. El oro, bueno, posibilidad en el oro, vuelta a soporte. El oro, ya comentábamos esta directriz que iba a ser bastante importante. Cuidado con el oro, porque ante esa debilidad del dólar australiano, bueno, pues el oro, si se fractura, se podría venir a tener una corrección un poquito mayor. Recuerden que el soporte importantísimo del oro lo tenemos en torno a ese 1700 en semanal. La resistencia potente del oro la tenemos en torno a ese 1830 en semanal, y ahí tendríamos el oro por ahora soportado, tendencia alcista en el oro, pero si fractura este área es donde podría haber una pequeña corrección. Esa pequeña corrección yo sigo esperando lógicamente mi objetivo 1830, que no ha sido alcanzado, potentísima resistencia semanal, y el oro se está tomando su tiempo despacito, poco a poco. Cambiamos al crudo. Bueno, el crudo está en una zona, el petróleo en una zona de resistencia. Zona de resistencia importante que ya hemos comentado alguna vez. De hecho, en los históricos se ve como ya ha sido especialmente, bueno, aquí soporte. Claramente el área, bueno, pues ahí estamos en ese área de soporte-resistencia, el crudo por debajo, debilidad del crudo por ahora, mientras que estemos por este área, y posibilidades de continuación. Yo esperaría a ver si fractura esta pequeña directriz ascendente que se ha previsto aquí el oro en los precios que nos ha realizado. Si la fractura, bueno, posibilidad de vuelta. En principio, fíjense, es un soporte, aunque sea un soporte menor, pero no deja de ser un soporte. Ya dije que las posibilidades de ventas en resistencia. La fractura, pues rebote como resistencia, y ahí ya sí podríamos tener la posibilidad de continuación del siguiente movimiento del oro hacia abajo, porque el oro también podría suceder que fracturara mi área, este área importante para mí de resistencia, y bueno, pues se situará por encima. Cuidado con ese movimiento, porque sería un soporte importante, y a la vuelta el oro soporte en zona de compras, podríamos tener un ligero movimiento hacia arriba del oro, ¿eh? No mucho a la siguiente área de resistencia como principal importante, pero el movimiento estaría ahí. Luego esas dos posibilidades son las que veo en el oro. Natgas, interesante Natgas. Vamos a ver, está fracturando una línea importantísima de soporte. Natgas lleva 2 días, ahí la tienen, de este pivote de mínimos con el siguiente pivote de mínimos. Podemos trazar la línea y ahí hemos visto la fractura. Cuidado, porque nosotros no corremos detrás del precio, pero sí vamos a estar preparados ante un eventual rebote que tuviera Natgas a un área de resistencia importante, como por ejemplo pueda ser este. Observen los históricos como ya este área produjo cierto soporte importante, luego para nosotros sería resistencia. Vamos a estar pendientes si Natgas viniera a visitar este área, potentísima resistencia para Natgas, con objetivo claro 127,2% como primer objetivo, y segundo objetivo estaríamos en 161,8%, ahí lo tienen, ¿no? Luego muy bajistas ahora en Natgas, siempre y cuando, fíjense que hizo un hueco, hizo 2 huecos, hizo 3 huecos, definitivamente nos ha fracturado. Nosotros somos traders tendenciales y tratamos de seguir a esa tendencia, ¿no? Mientras que estemos por encima exactamente de este nivel, que sería, bueno, el utilizado como invalidación, nuestras posibilidades en Natgas seguirán siendo descendentes. Así que bueno, pues un abrazo muy fuerte, y lo dicho, que pasen una excelente Navidad. Ya me despido, Leandro Andrada, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.